gente de Mendoza que quiero mucho, entonces me da mucho gusto, y vi que estaba Federico D'Angelo, ya iré viendo que hay otros más que conozco, a medida que tenga posibilidad de ir viendo la pantalla completa, que en este momento no puedo. Así que bueno, la verdad es que lo único que lamento es que no sea presencial, pero como me hicieron notar la otra vez que di una charla hace muy poquitito, me dijeron, bueno, está bien, sí, pero hay gente que es de otras provincias que si no, no hubiera podido acompañarnos. Así que bueno, será esta tertulia que aprendimos digamos, a generar cercanía con distancia, ¿no? Es decir, a encontrar puntos de encuentro que en realidad son medio evanescentes, pero que en última instancia nos congregan igual, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Lo que yo les voy a compartir hoy, para no dar más largas al asunto y para empezar con el tema, es una preocupación, es un tema, indudablemente es un tópico de derecho internacional de los derechos humanos, es un tópico de derecho constitucional y convencional comparado, es un tema de investigación que se ha desarrollado grandemente en los últimos años, pero que a mi modo de ver queda un poco ocultado por algunas evoluciones contemporáneas del derecho antidiscriminatorio. El derecho de la vulnerabilidad, que nosotros ahora vamos a ver, lo que yo llamo perspectiva de la vulnerabilidad, o que podríamos llamar perspectiva de vulnerabilidad en el análisis de la igualdad, del concepto de igualdad, es verdad que inicialmente se planteó, por lo menos así lo hemos planteado en los fallos de la Corte Interamericana, como un concepto vinculado a la no discriminación. Es decir, que las categorías que son consideradas, hablando de categorías, que es un concepto que yo también ahora quiero problematizar, la Corte Interamericana en algunos fallos habla de categorías de vulnerables, de sectores vulnerables, de sujetos vulnerables, y trae en diversos fallos una cantidad de enunciaciones de quienes pertenecerían a esas categorías de sujetos vulnerables, ¿no? Y entonces hay una cantidad de estudios, ¿no?, que nosotros vemos sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que incluso hace una taxonomía, es decir, ensaya una clasificación de sujetos vulnerables, y en esa clasificación aparecen los sospechosos de siempre, ¿no? Los que conocemos ya mucho el derecho antidiscriminatorio, algunos de los cuales tienen convenciones temáticas, ¿no? El adulto mayor, la mujer, los niños, aparecen a veces las poblaciones originarias, indígenas, aparecen a veces los migrantes, que también tienen una opinión consultiva que se dedica a ellos, ¿no? Y algunas dos opiniones en realidad, para adultos y para niños, ¿no? En el marco del sistema interamericano, aparecen otros sujetos que, bueno, las minorías sexuales, bueno, todas estas cuestiones aparecen en el ámbito de los fallos de la Corte Interamericana, aparecen enunciadas como categorías. Pero a poco que uno se ponga a investigar y leer los fallos y las enunciaciones que la Corte hace del concepto de vulnerabilidad, nos damos cuenta que la Corte tiene también una estrategia de salida del sistema de categorías, ¿no?, para pasar a una enunciación que en realidad parte de la empatía, parte de la sensibilidad con una cantidad de circunstancias de hecho que diversas personas pueden tener en su vida, y en ese sentido el abordaje es bastante más rico que el de la categorización. A eso es a lo que me quiero referir hoy, y en todo caso también, y un poquito de fondo, quiero plantearles, ofrecerles, proponerles, para que ustedes tomen o rechacen o critiquen o tomen en parte, esta perspectiva de la vulnerabilidad como una alternativa a una vertiente de la consideración del derecho antidiscriminatorio que, lejos de buscar concertación, lejos de encontrar paz y equiparación, muchas veces es un planteo que es lo que hoy en día en derecho antidiscriminatorio se llama políticas de la identidad, es un planteo que en realidad tiende a ser colisiones entre grupos identitarios que a lo mejor hacen prevalecer un derecho sobre otro, ¿no? El caso más claro, acá les muestro un librito que salió hace unos años, ¿no?, de este hombre que se llama Amin Maalouf. Amin Maalouf es sirio-libanés, vive en Francia, su padre era musulmán, su madre era católica, él tiene una variedad cultural en su propia persona, y él dice, si yo tomara una de las líneas de las políticas de la identidad, ¿no?, de reivindicación de una identidad por sobre otra, tendría que destruirme a mí mismo. Entonces el libro se llama Las identidades asesinas, ¿no?
y plasma muy bien la problemática que hay con esta nueva faceta del derecho antidiscriminatorio, ¿no? Lo vemos claramente con el feminismo, con ciertos abordajes del feminismo que son muy fuertes, ¿no? O con fallos en los cuales nosotros vemos que aparece la perspectiva de infancia, que está menos elaborada incluso que la perspectiva de género, y aparecen como colisionando, o aparecen cuestiones que tienen que ver a lo mejor con las identidades sexuales y cómo eso colisiona con la categoría mujer. Es decir, aparecen estas visiones del derecho antidiscriminatorio en donde son colisiones de techos, ¿no? Colisiones de identidades, de grupos identitarios. Lo que yo les quiero proponer hoy viene a ofrecer, a mi modo de ver, una solución superadora a ese abordaje conflictivo del derecho antidiscriminatorio que no nos permite, a mi modo de ver, alcanzar una igualdad real para todos. Entonces, si ustedes me permiten, les voy a presentar qué consiste esto de la perspectiva de la vulnerabilidad, en qué consiste esta idea de la perspectiva de la vulnerabilidad, con la matriz teórica que nosotros manejamos. Ahí deberían ustedes estar pudiendo ver una presentación, ¿puede ser? Sí, Sí, Úrsula, perfecto. perfecto, sí. Bien. Luego, Úrsula, te voy a pedir si pudieras compartirla con nosotros para que la subamos a las aulas virtuales. Sí, con mucho gusto. Ahora no Muchas la estoy gracias. viendo, me desapareció a mí de la pantalla, esto es Sí, es fantástico. que, no, es que desapareces con esta plataforma Meet, nosotros sí te vemos a vos, vemos tu presentación, pero vos no nos ves a nosotros. Bueno, lo importante es que esté la presentación. Y a vos también te vemos. Bueno, yo lamento no poder verlos a ustedes ahora, después me voy a fijar a ver cómo hago para ver si, porque a veces los logro ver a pesar de ser la presentación. Bueno, este es un libro que yo la otra vez compartí, que es el Tratado de la Vulnerabilidad, que ahora está accesible online, o sea, se puede bajar en PDF, después si quieren les paso el link, que es el origen de la investigación. A nosotros nos habían propuesto hacer una investigación conjunta con Francia, y claro, a mí cuando me lo plantearon, les voy a decir la verdad, yo dije, es otro de los versos del derecho, viste, que va cambiando palabras para denominar realidades que ya conocemos bien, ¿no? Pero bueno, a poco que nos pusimos a investigar un poco más, descubrimos que era sumamente interesante. Una de las primeras cosas que advertimos era que es un concepto bastante difícil de definir, ¿no? Es decir, es un concepto vago, tiene mucha crítica doctrinal. ¿Qué quiere decir vulnerabilidad? Y bueno, es como una cosa, no está establecido, no está claro, no tiene descriptores claros, por eso se dice que es un vector esquivo, que se hace difícil de ponerle un concepto, ¿no? Ponerle el cascabel al gato, ¿no? Ahí puse por eso esta película donde tratan de atrapar al personaje principal y no hay caso, ¿no? La vulnerabilidad es un poco como eso, es muy difícil conceptualizarla. Y lo que dicen es que eso es una de las ventajas del concepto, es decir, el hecho de que no pueda ser conceptualizado justamente es lo que lo hace tan plástico, tan flexible, tan adaptable para tantas realidades de la vida humana, y por eso nos permite empatizar. En este trabajo que ustedes están viendo acá, que es un trabajo que se publicó en 2014 en la Red de Derechos Humanos y Educación Superior, por los autores que tienen ahí, se dice que el propósito de este concepto, que les digo aparece como enunciado con frecuencia en fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en fallos de la Corte Interamericana, muchísimos, y en las últimas generaciones de convenciones, sobre todo las que vienen después del 2000, aparece incluso explícitamente en esas convenciones como un vector de análisis. Por eso nosotros ya le podemos dar carta de ciudadanía entrada, es decir, sin discutirlo, al iniciar esta presentación. Para el derecho internacional, indudablemente, esto lo podemos decir sin lugar a discusión, la categoría de vulnerabilidad, el concepto de vulnerabilidad, tiene carta de ciudadanía. Entonces, lo que nosotros ahora nos preguntamos es para qué sirve, ¿no? ¿Para qué lo vamos a usar y por qué usaríamos el concepto de vulnerabilidad por encima del concepto de igualdad, que ya lo tenemos, ya lo conocemos? ¿Por qué deberíamos nosotros incorporar este concepto por sobre el ya conocido concepto de igualdad que tenemos además tan claramente abordado en los tratados internacionales? Bueno, lo que nos dicen estos autores es que sirve para sensibilizar, para dar herramientas de detección y reacción frente a las lesiones de derechos. Porque lo primero que ustedes se van a dar cuenta es que cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad, indudablemente se nos genera una reacción que también es parcialmente afectiva. Es decir, no nos toca solamente la
no nos toca solamente el intelecto, la inteligencia, en el sentido que nos empezamos a preguntar cómo definirlo, en qué fallos está contenido, cómo tratar con este concepto, sino que también inmediatamente nos resulta, o sea, cuando nosotros decimos una persona es vulnerable, rápidamente, y pienso que si a alguien no le pasa, dígamelo, pero en general pasa que tenemos simpatía y queremos ayudarla. Es decir, hay una reacción que no es solamente intelectual, sino que involucra al sujeto entero, no lo divide, sino que lo incluye, lo unifica en una reacción frente a la vulnerabilidad que generalmente es solidaria. Es decir, generalmente es una reacción en la cual yo me siento interpelado por la vulnerabilidad del otro y siento que tengo que tomar una reacción. Y eso es algo también muy, muy valioso que tiene el concepto de vulnerabilidad por sobre el concepto de igualdad, que generalmente requiere más una operación de tipo intelectual que la vulnerabilidad que te involucra, ¿no? Entonces dice, ¿para qué? Para a quienes son víctimas de situaciones de extrema vulnerabilidad, facilitándoles los medios adecuados para reforzar su capacidad de reacción y reducir su vulnerabilidad. Y esto es otra cosa notable. Es decir, acá no estamos ante una función correctiva del concepto de igualdad o una función distributiva del concepto de igualdad, sino que estamos pensando, ampliando el foco, es decir, no estamos solamente pensando cómo resolvemos, cómo hacemos la igualdad entre dos pretensiones que colisionan en el ámbito de los tribunales, sino que estamos pensando cómo hacemos que una persona fortalezca las rodillas cuando son frágiles. Es decir, cómo hacemos para pensar fuera de la caja, cómo podemos hacer que esta persona se fortalezca, tenga alternativas de resiliencia. Estos mismos autores nos dicen que la vulnerabilidad entonces tiene una función dignificante, es decir, no es una aproximación victimista, a diferencia de lo que pasa con las políticas de la identidad, con el derecho discriminatorio que se funda en políticas de identidad y que afirma, qué sé yo, no sé, la identidad de las mujeres, la identidad, o sea, son vistos como víctimas, ¿no? Acá no, acá el abordaje no es victimista, sino que es todo lo contrario, parte de la idea de la igual dignidad humana, y en consecuencia la aproximación es constructiva y reparadora. Es decir, no es una estrategia de la colisión, sino que es una estrategia del refuerzo, y por eso empoderadora e igualitaria. Si me permiten, ¿por qué hablar de vulnerabilidad? Bueno, básicamente por tres razones. Nosotros acá seguimos bastante la teoría de Martha Feynman, que es una feminista norteamericana, una filósofa del derecho que de alguna manera acuñó el término, lo hizo famoso en un artículo en una serie de artículos en realidad que tiene una cantidad de citas fabulosas, ¿no? de un enorme impacto. Y básicamente por tres razones. Primero, porque la vulnerabilidad es un nuevo vector de análisis, a mi modo de ver mejor que la igualdad, porque permite sensibilizarnos con los que más sufren, esto que yo decía que te involucra entero. Y tercero, porque permite ver al hombre desde su interdependencia y desde allí fortalecerlo. Me sale muy dura la voz para el mensaje que quiero dar, perdón, es por la fonía. Bueno, acá tenemos una primera imagen que nos interpela. Ustedes a lo mejor recuerdan el caso, ahí está Tetis y está Aquiles, ¿no? Tetis era la madre de Aquiles, y ustedes se acordarán de esa frase del talón de Aquiles, ¿no? Que Aquiles había sido sumergido en el río de la muerte, el río Leteo, el que había que atravesar para llegar al mundo de los muertos, porque Tetis quería lo que queremos todas las madres, que nuestros hijos sean invulnerables, que no les pase nunca nada, que los podamos proteger de todo en la vida, que, no sé, que no pasen frío o calor, que no tengan sufrimientos, que no, en fin. Claro, que no sean humanos en última instancia, ¿no? Porque todo eso es propio de lo humano, ser falible, ser incompleto, sufrir frío, sufrir calor, como dice Martha Feynman, tiene que ver con nuestra naturaleza corpórea que está sujeta al cambio, ¿no? Al cambio invariablemente a la muerte, al decaimiento y a la muerte, ¿no? Y es una condición universal. Y bueno, Tetis tenía esta idea de que lo sumergía a los hijos en una de las versiones del mito, sumergía a los hijos en el Leteo con tal de hacerlos invulnerables, y así los había matado a todos, en una de las versiones del mito, y el padre de Tetis llega justo a tiempo para salvar a Aquiles de que sea completamente sumergido, y así, por preservar su vulnerabilidad, Aquiles sigue viviendo, ¿no? ¿Y qué quiere decir todo esto? ¿Qué nos dice esto respecto de la vulnerabilidad? Bueno, básicamente que la vulnerabilidad es
como que es una condición de la humanidad. Esto quiere decir que nos hace hermanos. Es decir, que a diferencia de lo que pasa en la igualdad, en donde compiten pretensiones jurídicas, en la vulnerabilidad yo parto de la fraternidad como análisis, es decir, de la idea de que yo soy vulnerable porque soy ser humano, al igual que todos son vulnerables, solo que somos vulnerables de manera distinta. Y en este sentido, estando nosotros, vamos a volver al concepto de hermandad, estamos de alguna manera hermanados por estas circunstancias. Entonces dice Martha Feynman, ahí está la cita del artículo, de uno de los artículos de ellos, uno de los primeros, The Vulnerable Subject, el sujeto vulnerable y el Estado que responde, ¿no? Dice, la igual protección bajo la Constitución de los Estados Unidos requiere que en orden a ser tratados igualmente sean tratados de la misma manera, ¿no? Los sujetos bajo la ley. La versión de igualdad, que implica ser tratados de la misma manera, ignora contextos, así como diferencias en circunstancias y habilidades de las partes, cuyo igual tratamiento se compara. Todavía más perplejidades despierta el hecho de que la doctrina de la igual protección ignora inequidades existentes y las circunstancias y presume una equivalencia de posición y de posibilidades. Semejante aproximación estrecha a la igualdad, dice Martha Feynman, no puede ser utilizada para combatir la creciente inequidad de riqueza, posición y poder que experimentamos en Estados Unidos en las pasadas décadas. Entonces, claro, con este concepto, ¿no? Nosotros tenemos algo que ilumina mucho, ¿no? La igualdad en realidad se basa sobre una construcción jurídica que parte de una matriz que a lo mejor es un mito, que es que todos estamos en una posición en la que podemos estar, podemos tener el mismo acceso a justicia o podemos tener las mismas condiciones para ser equiparados en la eventualidad de que nuestros derechos tengan que ser confrontados con los de otros, ¿no? Y acá lo que señala Martha Feynman es que nuestra visión de ser tratados de la misma manera elude una cantidad de cuestiones que son más profundas y que el concepto de vulnerabilidad probablemente nos podría ilustrar mejor, ¿no? Y todavía yendo un poquito más lejos dice algo muy lindo, dice que poner el foco en la vulnerabilidad es decididamente explorar la parte humana, más que la parte de derechos del tópico de derechos humanos. Y esto tiene que ver con que del tropo de derechos humanos. La parte humana, ¿no? Nosotros siempre exploramos la igualdad en términos de derechos, ¿no? Nosotros decimos una igualdad jurídica, ¿no? Y esta forma de ver la igualdad es una igualdad que se basa en lo humano, ¿no? En mi capacidad de empatía, a raíz de que yo me percibo sujeto vulnerable, volviendo sobre mí misma en un esfuerzo de reflexión, en un camino de reflexión, puedo recuperarme en tanto que vulnerable y así encontrarme en el lugar de la persona que sufre y que se me presenta como justiciable, es decir, como una persona que viene a tocar a mi puerta porque necesita que yo acompañe en su trayecto para empoderarlo. Bueno, la vulnerabilidad, la categoría, la idea de vulnerabilidad, el tropo de vulnerabilidad, me recupera la dimensión, la centralidad de lo humano en el derecho, por encima de, digamos, los discursos que son más bien estrictamente jurídicos. Ahí tendría que poner una foto de un libro de Marianne Glendon, de una constitucionalista norteamericana, ¿no? Que después fue embajadora ante la Santa Sede, que tuvo un rol muy relevante en los Estados Unidos. Marianne Glendon escribió un libro que es bastante interesante sobre the rights talk, es decir, la conversación sobre los derechos, es decir, el lenguaje sobre los derechos, y cómo nosotros hemos hecho del derecho un castillo que terminó expulsando al ser humano, es decir, el castillo al final el ser humano es para el derecho y no el derecho para el ser humano, de alguna manera. El argumento del libro es bastante interesante y pone de manifiesto cómo el derecho se ha tecnificado de una forma que ha terminado en ser expulsivo, ¿no? Y que ha erradicado entonces la dimensión más humana, ¿no? Y finalmente, porque, y esto yo creo que es una de las dimensiones más importantes, cuando yo empecé hablando de la idea de las identidades que son asesinas, es decir, esta idea de la política de la identidad, hay una cantidad de críticas hoy en día al derecho antidiscriminatorio que se basa en las políticas de la identidad, pero una de ellas es indudable que
es la que tiene que ver con que depende en última instancia, estas ideas de políticas de identidad en el derecho antidiscriminatorio, depende de una matriz que es completamente decimonónica, ilustrada, e individualista. Es decir, parte de un nosotros que pertenecemos a esta categoría, pero deja fuera a todos los que no pertenecen a esta categoría, que se transforman en adversarios, en potenciales adversarios, los que están en una situación de privilegio, y que entonces no... Claro, esa idea deconstruye, primero que es antigua, es decir, se hermana con una idea del derecho que, lejos de ser un derecho social o solidario, es una visión individualista y liberal, ¿no? Lejos de lo que incluso a veces algunas de estas políticas de la identidad, que a veces tienen que ver con la pobreza o con la exposición, ¿no? O con determinadas razas, en realidad vienen a defender. En cambio, la vulnerabilidad no, porque la vulnerabilidad toma al individuo como un todo, no seccionando porciones de su identidad, ¿no? Sino que lo toma como un todo, pero además lo toma como un todo que se inserta en un plexo de relaciones en donde los otros no son enemigos, sino son potenciales personas que tienen responsabilidad, insisto en responsabilidad, tienen responsabilidad en fortalecerlo, y a los cuales se los va a interpelar porque cumplen esa función de fortalecimiento, entre ellos los operadores de justicia. Es decir, es una visión, no es solamente humana porque me permite a mí parte de la empatía, parte de recuperar para el derecho a mi condición de ser humano y la condición de ser humano de la persona con la que yo me relaciono, sino que además reinscribe a partir del padecimiento individual, ese padecimiento individual en un contexto social, y es ese contexto social en el cual la corporeidad de cada ser humano, es decir, mi cuerpo, un cuerpo de mujer, mi cuerpo de mujer migrante, yo vengo de otra, digamos, mis antepasados son migrantes, en última instancia se inscribe en un plexo de relaciones, ¿no? Con determinadas creencias, bueno, que a lo mejor son o no compartidas, bueno, se inscribe en un plexo de relaciones en las cuales yo soy responsable por otros y otros son responsables por mí. Y es esa interrelación la que me permite la resiliencia. Porque si yo corto el puente al prójimo, ¿cómo voy a lograr una historia de resiliencia? Bueno, entonces esto es lo que nos dice Martha Feynman al respecto, dice, la vulnerabilidad se afirma como una característica que nos posiciona en relación a unos con otros como seres humanos, y que también sugiere una relación de responsabilidad entre el Estado y el individuo, y entre los individuos entre sí. Un poco reflexionando más profundamente sobre esta idea, me venían a la memoria dos escenas bíblicas, en realidad, una del Antiguo Testamento, una del Nuevo, y la del Antiguo Testamento es la de Caín y Abel, ¿no? Son dos hermanos, pero que en realidad están compitiendo, es decir, hay una competencia, por lo menos indudablemente por parte de Caín hacia Abel. Abel es el justo, Caín tiene envidia, y entonces Caín quiere lo que tiene Abel, y en consecuencia lo mata, ¿no es cierto? Y claro, por esta competencia en pretensiones, si ustedes quieren, podríamos pensar pretensiones jurídicas también, porque él pensaba que le correspondía el mismo reconocimiento delante de Dios. Caín pensaba eso, ¿no es cierto? Caín lo mata a Abel. Y fíjense que de hermanos pasan a ser enemigos, y eso es lo que muchas veces hace el proceso. Es decir, personas que eventualmente podrían haber encontrado una convergencia se transforman en enemigos acérrimos a partir de la dinámica en la que construimos nuestros sistemas jurídicos. A la inversa, la perspectiva de vulnerabilidad me evocaba a mí la otra figura, en la cual hay dos personas que no son hermanos, sino todo lo contrario, son más o menos enemigos, ¿no? Ahí está un samaritano que viene transitando un camino oscuro y se encuentra con un, no me acuerdo, creo que era un levita, que ha sido golpeado y robado, y lo dejaron malherido al borde del camino. Resulta que los samaritanos eran despreciados por los sacerdotes y en consecuencia no tenían trato con ellos, es decir, sentían los sacerdotes desprecio hacia los samaritanos. Pero el samaritano lo encuentra golpeado y siente compasión. Y entonces lo carga sobre su asno y lo lleva hasta la posada más cercana, deja dinero de su propio bolsillo para que lo cuiden y dice, lo que gastes de más te lo daré cuando regrese, ¿no? El samaritano es un extraño respecto de ese sujeto que está golpeado, tirado. Sin embargo, de extraño se transforma en hermano, ¿no? ¿Por qué? Porque es capaz de empatizar
más allá de la condición identitaria, más allá de la posición en la que se encuentra capaz de empatizar con el sufrimiento que encuentra en ese sacerdote, y entonces lo ayuda, ¿no? Bueno, recapitulando, en un primer sentido, todos podemos ser heridos en algún momento de nuestra vida, es una condición humana la vulnerabilidad. En un segundo sentido, algunos tienen un riesgo mayor de ser heridos por circunstancias de la vida, que tienen una determinada estabilidad, como las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad. En un tercer sentido, se es vulnerable por cuestiones estrictamente transitorias, por ejemplo, un extranjero migrante en un país en el que no puede hablar la lengua. Bueno, en todos estos casos, la vulnerabilidad exhibe un dato valioso, expresa la interdependencia que preside las relaciones humanas en todos los casos, especialmente los más expuestos a la desventura. Y es un vector de análisis que parte de la individualización, pero es asimismo un camino de descubrimiento de interdependencias recíprocas. Bueno, si yo quisiera ver un poquitito cuándo hay vulnerabilidad según los estándares internacionales, bueno, ahí vienen las clasificaciones que nosotros hemos visto, que aparecen en el derecho internacional, ¿no? Que, bueno, por situaciones estables, por situaciones transitorias, y la Corte tiene una cantidad de listas, de la Corte Interamericana, una cantidad de listas, fíjense, niños, mujeres, personas de tercera edad, jóvenes que no están en ninguna convención, pobreza, mujeres embarazadas, migrantes, personas en situación de riesgo, orientación sexual. Pero ahí ya empezamos a ver cómo la Corte deconstruye las categorías, porque muchas de las enunciaciones de la Corte de identificación de situaciones de vulnerabilidad no tienen que ver con categorías claramente establecidas del derecho internacional. Es decir, la Corte tiene una estrategia de salida, demostrando así que las categorías que nosotros utilizamos para la vulnerabilidad muchas veces son muy escasas e incluso a veces son estigmatizantes, ¿no? Pobreza, no tenemos ninguna convención que hable de los pobres, ¿no? Estar embarazada, ser cabeza de familia, es decir, tener personas que dependen de vos, te vulnerabiliza porque no podés tomar decisiones con absoluta libertad, estás pensando en las personas que están dependiendo de la decisión que vos tomes, ¿no? El tema del idioma, ¿no? Estar en situación de riesgo. La Corte tiene muchas veces referencias a veces cuando hay desaparecidos o cuando una persona se siente amenazada, a la percepción de estar en una situación de riesgo. Y cómo eso te vulnerabiliza respecto de las decisiones que vas a tomar. Obviamente la orientación sexual. Todas las condiciones de aislamiento, incluso aquellas que surgen de una internación. Cualquier forma de enfermedad, la falta de educación, el grado de intimidad. Cuanto más cerca estás de una persona, más vulnerable sos a ella, es así. Por eso el daño es más impredecible cuando se sufre de personas cercanas, e incluso porque uno no tiene la defensa alta, sino que tiene las defensas bajas siempre en las relaciones en las cuales hay intimidad. Esto seguramente lo habrán experimentado. Y luego también la separación de la familia. En general ahí la Corte habla de la familia biológica, ¿no? Y bueno, la vulnerabilidad, la vulnerabilización puede, a veces el Estado crea situaciones de vulnerabilidad que pueden ocurrir o por acción, es decir, porque el Estado tome acciones que hayan puesto en riesgo a una determinada población, o por omisión, es decir, porque no tomó medidas para evitar que determinadas cosas sucedieran. Y a veces hay factores de vulnerabilidad que pueden conjugarse, ¿no? Habría como una especie de interseccionalidad, que es un derecho, un concepto de derecho internacional que seguramente también conocen. Por ejemplo, una mujer pobre, embarazada, cabeza de familia, que está en una situación de riesgo y que a lo mejor tiene una orientación sexual diversa, o que está en aislamiento, que está en una cárcel, por ejemplo, y bueno, y el Estado no ha tomado medidas para proteger a las mujeres en situación de cárcel en estas circunstancias. Y ahí tendríamos un supuesto de vulnerabilidad en donde se conjugan, digamos, diversos elementos, ¿no? Y si vamos a situación por mujeres, por situaciones estables, tenemos acá la situación de los niños, ¿no? Ahí está la opinión consultiva 1702, en razón de su inmadurez y vulnerabilidad requieren protección que garantice el ejercicio de sus derechos en la familia. Esto para que ustedes vean cómo aparece la vulnerabilidad en el lenguaje del sistema interamericano. Es la Convención de Belém do Pará. Los estados tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón de otras, de su raza o de su condición étnica, de migrante, refugiado o desplazada,
y más abajo se considera que la mujer es objeto o está embarazada, es discapacitada, menor de edad, anciana o está en situación socioeconómica desfavorable. Ven cómo se van desarticulando las categorías de conflictos armados o de privación de libertad. Ahí está María da Peña, que es la que dio lugar a la ley brasileña y al caso que llegó a la Comisión Interamericana y que movilizó todo el tema de violencia en el sistema interamericano. Bueno, personas adultas, niños y jóvenes, mujeres, ¿no? Y después hay situaciones que a veces son transitorias, a veces son estructurales, ¿no? Pobreza, dependencia, migrantes, idioma, cuestiones culturales, ¿no? Sobre todo cuando son culturas a lo mejor que están sesgadas, como las culturas de los pueblos originarios, ¿no? Bueno, y algunos otros ya los vimos. Acá está la opinión consultiva 18 sobre los migrantes indocumentados. Bueno, yo creo que aquí paso de largo algunas diapositivas para no hacerlo demasiado largo y dar más lugar al diálogo. Especialmente me interesa resaltar algunas cosas que son muy llamativas, ¿no? Por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana entiende que no cuidar el tejido étnico, religioso y cultural, en este caso de los niños indígenas, o en general de las poblaciones indígenas, en el caso de Chitainec y otros contra Guatemala, es vulnerabilizar, es crear vulnerabilidad, ¿no? Incertidumbre e inseguridad causa vulnerabilidad. Yo pienso que muchas veces lo vemos eso en muchos procesos en los cuales cuando una de las partes tiene una defensa menor, o una defensa técnica menor, o tiene una asistencia jurídica que a lo mejor es más inestable, o tiene menor acceso a la justicia, eso es una situación que la posición en una situación, la posición en vulnerabilidad mayor respecto del proceso y en consecuencia el riesgo mayor de ser dañada por el mismo proceso, ¿no? Justamente por la omisión que hay en corregir los factores de acceso a la justicia, ¿no? Bueno, acá en el caso Niña Gianni Bosico, la situación de vulnerabilidad que el Estado impuso a las niñas estas, que eran 2 niñas migrantes indocumentadas, les causó a los familiares de las víctimas incertidumbre e inseguridad, así como temor fundado. Y todo eso es objeto de reparación por parte del Estado, ¿no? Bueno, acá hay un fallo en el cual trata sobre la vulnerabilidad, tomar decisiones que tienen que ver con, de la mujer especialmente, decisiones que tienen que ver con el ámbito de lo reproductivo, cómo la mujer está tomada de manera diferencial por estas decisiones y cómo esa toma, entonces, digamos, hay un reaseguro de la vulnerabilidad, o sea, el consentimiento informado en virtud de la vulnerabilidad de la mujer que debería ser mayor. Este es el mismo caso, el desequilibrio de poder como un factor vulnerabilizante, la intimidad como agravante de la vulnerabilidad, ¿no? Los estereotipos de género y la vulnerabilidad que causan muchas veces, ¿no? Los presupuestos que hay en la vida social respecto de las cuestiones, la imposibilidad de recurrir a los padres o a personas de confianza cuando uno está en una situación de exposición, el mito de la autonomía, es decir, esta idea de que los niños tempranamente son autónomos, la Corte lo desarticula, ¿no? Porque dice que en realidad la autonomía tiene que ver con un vector individualista y que en realidad los niños se forjan en las relaciones de familia, completamente contrario a lo que nos enseña. La Corte Interamericana es desconcertante en eso. Y Martha Feynman tiene una idea muy linda respecto de eso. Dice, hay una relación proporcional entre nuestra corporeidad que nos hace frágiles y que nos hace susceptibles a la enfermedad, a la muerte, al defecto físico, y que nos causa entonces vulnerabilidad, y la interdependencia social, esta idea de pensar la autonomía como un concepto relacional y la vulnerabilidad como un concepto que te reescribe en relaciones sociales de fortalecimiento que causa resiliencia. Bueno, yo aquí voy a terminar, yo podría seguir hablando sobre fallar con perspectiva de vulnerabilidad, pero no lo vamos a hacer, porque si yo hago eso, no vamos a terminar más. Pero sí les vamos a decir esto, en razón de los efectos derivados de esta obligación, los estados solo podrán establecer distinciones objetivas y razonables cuando éstas se realicen de conformidad con la aplicación de la norma que mejor proteja a la persona humana, dice la opinión consultiva 18 de los migrantes indocumentados, ¿no? Yo creo que esto de alguna manera resume esto que yo les quería proponer de la perspectiva de vulnerabilidad. Yo tendría que haber hablado también de fallar con perspectiva de la vulnerabilidad, pero es muy dificultoso, digo unas palabras después si me hacen preguntas. Básicamente esta perspectiva de vulnerabilidad lo que permite es que yo
poniéndome en juego, en tanto que sujeto vulnerable soy capaz de ponerme en relación con el justiciable. Y poniéndome en relación con el justiciable soy capaz de percibir, ponerme en el lugar y entender el sufrimiento. Es todo lo contrario de lo que nos enseñaron hasta ahora, que sería tomar distancia, ¿no? Acá no, acá es ponerse en juego. Ponerse en juego incluso personalmente. A partir de ahí empezar a ver cuál es el abanico de posibilidades que tengo, que a veces son ONGs, a veces es la familia ampliada, a veces es llegar a personas que son referentes afectivos e importantes en el caso concreto, y así buscar caminos de fortalecimiento para esa persona para que pueda afrontar el proceso en el cual hay una restitución de los derechos que han sido dañados, ¿no es cierto? Pero claro, eso exige empatía, exige todo lo contrario de lo que nos enseñaron a hacer, que no te involucres, porque si te involucras vas a sufrir, y si sufrís no vas a tener capacidad para ayudar en todos los casos que te vengan. Esto es todo lo contrario, involucrate, porque así te haces humano. Es la manera en que vos te dignificás a vos mismo, dignificando al mismo tiempo a los demás, ejerciendo el acto de justicia. Responsabilidad, cuidado del otro, visibilización del otro. El otro no me es indiferente, me sé el nombre, me sé el rostro, me sé la historia. Compromiso, y también comprender justamente esa diversidad, porque cuando yo tengo empatía con el otro, lo tengo en tanto que otro, no en tanto que igual a mí. Bueno, esta es mi presentación. Yo podría hablar de miles de cosas más. No quiero hablar más, prefiero callarme y escucharlos a ustedes todo lo que me quieran decir. Excelente, Úrsula. Qué bueno el tema, cómo lo has expuesto y cómo vas a permitir que nuestros estudiantes, o cómo estás permitiendo que entiendan la importancia de esta visión. Realmente, pero seguiríamos escuchándote un buen rato más. Ya tenés preguntas y seguro se van a disparar otras preguntas más. Antonella va a hacer las preguntas. De paso, Antonella es el cumpleaños, así que aprovechamos una vez más para saludarla. Dale, Antonella, mirá cómo venís a festejar tu cumpleaños. Gracias, doctora. Ay, doctora, un lujo escucharla. Un lujo, de verdad. Bueno, no, muchas gracias. Gracias a usted. Doctora, hay una pregunta en el chat que, si me permite, la leo. Sí, gracias. El alumno se figura como Rocco y pregunta: en caso de que se solapen categorías de vulnerabilidad, ¿debería simplemente otorgarse el derecho que beneficie más al sujeto? Mira, Rocco, es excelente tu pregunta, porque me permite hablar de algo que yo no había podido decir y que tiene que ver con el hecho de las categorías. Justamente una de las cosas que yo quería señalar es que no sé si me gustan las categorías, porque las categorías suponen un poquito esto de acá, es decir, la fragmentación, las identidades asesinas que te decía yo, ¿no? ¿Qué es categoría? Es decir, vos decís mujer, sí, está bien, yo soy mujer, eso lo dice Kimberly Crenshaw, que es la que inventó el concepto de interseccionalidad, ¿no es cierto? Vos decís, ¿qué es una categoría? Yo soy mujer, sí, soy mujer, ¿no? Y soy una mujer que es cabeza de familia, sí, yo soy cabeza de familia, entonces ya tenés dos categorías. Y después tenés, además, a lo mejor, qué sé yo, que soy blanca. Entonces, bueno, eso sería un factor de privilegio, ¿no? Porque así como lo entiende Crenshaw, sería un factor de privilegio. Que no pertenezco a ninguna comunidad originaria, etcétera, etcétera. Que a lo mejor tengo una determinada religión, un culto que no es mayoritariamente, bueno, yo soy católica, pero hoy en día la mayoría de la gente no comparte por ahí. O no, o soy atea, ponele que fuera todo lo contrario, que soy atea acérrima, no sé. Bueno, no sé, hablo el español, quiere decir que vos vas sumando un montón de categorías, y al final esas categorías, la persona es que es un cuadradito, una especie de cuadrícula. Pues yo prefiero, me gusta mucho más, y por eso lamento que enseñemos así en perspectivas que son identitarias, que toman partecitas de la identidad de la persona, porque es como si te cortaran en pedacitos. Y a mí me parece que la perspectiva de la vulnerabilidad lo que hace es tomar a la persona como un todo y ver cuánta exposición tiene en ese contexto particular. Porque siendo yo blanca, profesional, abogada, estudiosa, si tengo un problema con la justicia penal, probablemente no voy a saber qué hacer, voy a tener que buscar ayuda. Y voy a estar completamente paria. Y voy a ser vulnerable. Más si ese problema se produce, ponele en Rusia. Y yo no entiendo una palabra de ruso. ¿Entendés? Entonces,
o en un país hipermachista musulmán. Y yo no sé ni el musulmán, soy mujer, no sé el musulmán, o sea, no sé el árabe, y además de eso no entiendo nada del sistema penal árabe. ¿Te das cuenta? Entonces, vulnerable depende de cuestiones contextuales, no solamente de categorías que te cortan en pedacitos tu identidad. Además, una mujer es frágil en general, pero a veces es más fuerte que un hombre. Depende del contexto. Una mujer que hace una falsa denuncia, que no, muchas veces son verdaderas, pero ponele que hace una falsa denuncia de violencia, es más fuerte que el hombre en ese proceso. Entonces, a veces, para eso es lo que tiene de bueno la perspectiva de la vulnerabilidad. En cambio, un hombre que ha sido violento ejerce una esfera de poder, o que ha abusado sexualmente, ejerce una esfera de poder indeleble a lo largo de todo el proceso. Entonces, la vulnerabilidad es un concepto que tiene una riqueza tanto mayor que la idea de categoría. Tanto más rica. Yo me pregunto por qué nos formamos en perspectiva de vulnerabilidad en lugar de formar en perspectivas de categorías que te hacen pedacitos, que te cortan la identidad en fragmentos, y que a lo mejor son mentirosas, igual aún cuando te cortan en fragmentos. Por eso la Corte Interamericana es sabia cuando te presenta categorías y al mismo tiempo las desarticula, porque empieza a hablar de incertidumbre, de inseguridad, de intimidad, de separación de la familia, ¿no? Y todos estos factores hacen que las categorías abstractas de golpe queden completamente desarticuladas y reescritas en una situación contextual que analiza el juzgador. Por eso me encantó tu pregunta, porque yo creo que lo que te provoca la vulnerabilidad es una posición de empatía que es superadora en el derecho antidiscriminatorio. Te permite mucho más. Excelente, Úrsula. ¿Tenés un comentario más? ¿No es cierto, Anto? Tiene un comentario más. Adelante. Sí, doctora, muchas gracias por responder la pregunta. Lorena Gutiérrez, bueno, la felicita, dice excelente, y comenta, el concepto de vulnerabilidad debería ser tenido en cuenta por los tribunales al momento de la sentencia en los casos de alimentos, considerando a la madre conviviente. Por otro lado, Rocco ahí responde y dice, habría discapacidades que se aplican objetivamente como las físicas, pero a la vez se debe tener en cuenta el contexto y si afecta a la actividad que se realiza. Claro, Rocco me entendió, me parece que me entendió perfecto. Yo ahora hago un comentario sobre Rocco, pero me parece que me entendió perfecto por lo que me dijo. Lo que dice, mira, hay un tema que yo tengo ganas de estudiar, que en realidad empecé a estudiar, pero que todavía no, o sea, avancé solamente una parte, tengo que avanzarlo mucho más profundamente, que es acceso a justicia y pobreza. Pobreza es un tema que no está problematizado porque el derecho normalmente está construido sobre una base, digamos, una categoría de análisis que es patrimonialista. Es decir, básicamente nosotros pensamos en sujetos que tienen patrimonios que discutir y van a la justicia en función de esas discusiones, pero en realidad el hombre, sobre todo, primero y antes que nada, es un fenómeno extrapatrimonial, es decir, la dignidad humana tiene que ver con sufrimientos, con opresiones, con cuestiones. Bueno, ahí tenés un caso claro en donde la vulnerabilidad se hace esencial. Los alimentos deben ser uno de los procesos más injustos para con los más pobres. ¿Por qué? Porque cualquier proceso de alimentos en el ámbito de la pobreza tiene como contraparte a alguien que tiene una situación de informalidad, en donde es mucho más difícil de probar la contribución. Es decir, cuánto recibe y cuánto tiene que contribuir en consecuencia a los alimentos. Pero quien tiene que probarlo, generalmente una mujer, está en mucho peor situación de hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene recursos. Y porque tiene que acudir a un patrocinio generalmente gratuito, que está sobrecargado y que por más buena voluntad a veces no puede dedicarse a un proceso largo. Y porque para la mujer es extremadamente costoso el proceso largo, porque si no está recibiendo alimentos, cada día que tiene que ir a una audiencia o que tiene que hacer un trámite es un día de trabajo que pierde. Y que no se lo dan en el trabajo, porque generalmente también trabaja en forma informal, a menos que tenga planes o más o menos pueda sobrevivir. Ese es el elenco de la situación. Por eso,
me parece a mí que lo que vos decís del conviviente es clarísimo, sobre todo porque en pobreza rara vez encontrás matrimonio, o sea, sí lo hay, pero en general son convivientes que ni siquiera son los unidos convivenciales del código. Con lo cual el escenario también es un escenario de exilio legislativo. Es decir, no solamente es un exilio desde el punto de vista del acceso a la justicia, sino que son formas de familia que no están visibilizadas, porque las formas visibilizadas son de clase media alta urbana. Clase media, media baja, media alta urbana. Entonces estás en un nivel, en un umbral de que está codificado respecto al reclamo de los alimentos a los hijos. Pero el mismo proceso está pensado de una manera en que el pobre se queda fuera invariablemente, sobre todo la mujer pobre. O sea que en última instancia sería una forma de discriminación indirecta porque tiene un impacto, por omisión, el Estado está teniendo un impacto desproporcionado en un sector de la comunidad que soporta el peso desigualmente. Así que sí, yo creo que tiene todo que ver la perspectiva de la vulnerabilidad, porque justamente te desarticula del abordaje puramente jurídico, que si lo presentás jurídicamente el derecho alimentario es precioso, o sea, está muy bien regulado en el Código Civil y Comercial, pero cuando vos vas desde la empatía a la mujer que está en esta situación y tiene que ir a reclamar, ahí entendés. Por eso a mí me parece que la vulnerabilidad, la perspectiva de vulnerabilidad es algo en lo que deberíamos ser educados mucho más y que deberíamos cultivar en todos los ámbitos de ejercicio de la profesión. Porque nos hace más humanos, pero además porque humaniza y permite cambiar para bien. Úrsula, mientras analizamos a ver si hay más. Ahí tenemos otra pregunta. Dale, Maricel. ¿La leo? Bueno, Maricel García Ojeda pregunta. Primero la felicita y consulta. ¿Se podría hablar de una relación de género y especie respecto de la vulnerabilidad y la igualdad? ¿O el concepto de igualdad para interpretar ciertos temas sería conveniente dejarlo de lado? Yo pienso, a mi modo de ver, la vulnerabilidad es el otro nombre de la igualdad. Es decir, cuando vos en los primeros tratados internacionales, no en las declaraciones, primero en los pactos, después, luego en las convenciones temáticas, ¿no? O en las convenciones regionales, vos tenías el concepto de igualdad. La contrapartida del concepto de igualdad es un deber de protección por parte del Estado, una garantía de protección por parte del Estado. Lo tenés clarísimamente en el 19 de la Convención Americana respecto a la infancia. Esa idea de protección esconde, sobre todo en esas primeras redacciones, después el concepto de vulnerabilidad empieza a aparecer explícitamente, esconde esta idea, a mi modo de ver, esconde esta idea de identificación de un sujeto vulnerable que necesita ser empoderado por parte del Estado. Y en ese sentido, para mí, la vulnerabilidad es otro nombre de la igualdad. Solamente que es como si fuera un sinónimo, solamente que no solamente es sinónimo, sino que le agrega a la igualdad un componente que la enriquece, que la humaniza. Porque despoja la igualdad, en ese sentido sería como perfeccionante respecto, o sea, perfeccionadora respecto al concepto de igualdad, el concepto de vulnerabilidad. Es como esas palabras que vos usás como sinónimos, pero que cada palabra tiene un matiz distinto. Bueno, es como si fuera la contracara de la igualdad, porque es la protección del débil, que es la contracara de la igualdad, pero en realidad acá es una protección muy particular, porque parte de la idea de que todos somos vulnerables, algunos de manera particular, pero todos somos responsables de empoderar a los que son más frágiles. Que tiene una vecindad con la idea de protección, pero es mucho más que eso, porque te involucra como persona, porque impide eso que dije yo de cortar en pedacitos, es decir, de cortar a la identidad de la persona en pedacitos, la toma desde su unicidad, me involucra a mí con esa persona y la respuesta termina invariablemente en la dignidad humana, que es social, que no puede ser individualista. Con la vulnerabilidad siempre terminas en un concepto que es naturaleza social, solidaria. Antes de que Anto haga la lectura final, sí, Federico, ¿tenés una pregunta para Úrsula? Federico D'Angelo, dale. Sí, hola Gaby, hola Úrsula, ¿cómo estás? Hola Federico, ¿cómo estás? Ahí está María Julia Pedrabuena, que también es mi amiga, que la quiero saludar. Decime. Bien. Sí. Úrsula, bueno, primero felicitaciones, me encantó la exposición, el tema, tengo que realmente bárbaro, y a ver, desde el punto que lo estás analizando,
digo, se puede aplicar a un montón de situaciones, sobre todo en el derecho de familia, y digo, puntualmente también a cuando se presenta o hay un caso en la justicia donde el interesado es una persona con síndrome de Down, que son hipervulnerables en cuanto a la posibilidad de manifestarse, de darse a entender. Entonces, por ahí hay ciertos desfasajes de la justicia donde no los entienden, donde no hay profesionales auxiliares de la justicia que sepan interpretar lo que ellos quieren, y se hace por ahí hasta, digo, un menoscabo de sus derechos. Creo que de este punto de vista, o con esta temática de vulnerabilidad y de visibilización del otro, creo que por ahí es lo que está faltando. Resultaría mucho más rico la temática. Sí, eso tiene que ver también, ahí estaba mirando un poquito lo que habían escrito en el chat, con lo que dice Rocco. Rocco dice, es impracticable en el ámbito jurídico. No te preocupes, Rocco, yo ya me preocupé de que sea aplicable, porque para eso me puse a estudiar cómo fallar con perspectiva de vulnerabilidad y cómo hacer que sea verdaderamente estrictamente aplicable desde el punto de vista jurídico. Es decir, exige simplemente utilizar cánones que nos permitan actuar dentro de la esfera jurídica que tenemos planteada. Es decir, cómo ahora la categoría de discapacidad está clarísimamente regulada, es fácilmente asequible, y de todas maneras es tan jurídico que aparece en los fallos internacionales y en los fallos del sistema interamericano y del sistema europeo, como decía recién, y además, como me dice ahí también Roxana Romero, nos aparece hoy ya en codificaciones procesales, entre ellas el proyecto de la provincia de Buenos Aires, que no es muy feliz, pero sí en el de Corrientes, que es muy bueno, y el del Chaco, que es muy bueno. O sea, ya tiene incluso recepción a nivel procesal específica y regulada de manera muy feliz, o sea, que se puede tomar como modelo tanto la idea de Corrientes, que está bastante bien pensada, o si ustedes quieren pensar en un modelo como el del Chaco. En este sentido, lo que vos me decís, Federico, me hace acordar a abordajes, como esta clase la damos a veces en maestría de la magistratura, ¿no? En maestría de la magistratura a veces me invitan para dar, todos los años me invitan para dar esta clase, mucho más larga, ¿no? Que dura, por esto es un condensado. Y una de las experiencias que yo vi que mis mismos alumnos me contaban es cómo a partir de esta perspectiva ellos después a veces logran cosas fantásticas, por ejemplo llamando a una ONG. A lo mejor no hay recursos del Estado como para que te permita dar cuentas. Por supuesto que el caso del niño con síndrome de Down o del adolescente con síndrome de Down es un caso que tiene muchos matices porque hay muchos grados de síndrome de Down, se puede dar de manera muy distinta, pero bueno, vos lo que te permite la vulnerabilidad es justamente acceder a un elenco de cuestiones que a lo mejor directamente no ves en un procedimiento normal. Entonces por ahí contactar con una ONG o ver una alternativa de si hay alguna persona, algún experto que pueda participar en la reunión que a lo mejor te lo pueda brindar una ONG de manera gratuita, de acompañamiento, para reforzar el modo de expresión que tiene la persona con alguna restricción a la capacidad, y que así esa persona se vea dignificada no solamente por la capacidad efectiva que tiene de expresarse, que a veces es extremadamente limitada, sino por el cuidado y la delicadeza con la que se la dignifica. Te lo pregunto, Úrsula, porque acá en Mendoza está el defensor de las personas con discapacidad. Sí. Y cuando uno lo cita, o sea, cuando uno solicita que intervenga en el proceso, sí, se excusan diciendo de que ellos no tienen legitimación judicial. Sí, bueno, eso es lo que te digo, porque no hay información también, ¿ves? Porque no hay primero que hay un desborde fenomenal de muchos de los operadores jurídicos en cantidad de casos que reciben, la cantidad de casos que materialmente pueden absorber, ¿no? Y eso hace que obviamente por más compromiso que tengan, muchas veces se vean desbordados y entonces la calidad de la intervención sea menor, ¿no? Y eso es algo que no sé hasta qué punto es imputable, porque verdaderamente es un problema de sistema que habría que rever. Pero más específicamente, por eso yo pienso que si ellos no intervienen, bueno, justamente lo que uno no puede hacer es quedarse de brazos cruzados, ¿no? Frente a una persona que necesita una respuesta. No importa si le falla el que debería proveérsela,
Esto es lo que decía Ernesto Cárdenas, Ernesto no, ¿cómo se llama de nombre? Eduardo Cárdenas. Eduardo Cárdenas decía que los malos abogados no pueden ser justificación para que el juez haga malos fallos, ¿no? Por supuesto. Exacto. Úrsula, en ese sentido, agradeciendo tu participación, respetando tu tiempo y respetando la consigna que nuestro conversatorio dura justamente hasta las 18, es que te pedimos un cierre. Primero, recordando tu libro, el libro que presentaste al comienzo, porque están preguntando por la bibliografía. Si querés, comparto luego con todos los grupos de Constitucional las indicaciones bibliográficas del libro publicado por la ley. Pero el cierre que te quiero pedir en los contados minutos, y ya finalizamos este conversatorio, tiene que ver con no solamente que nos cuentes de la perspectiva de vulnerabilidad para juzgar. Me interesa que les des un consejo a nuestros estudiantes futuros, abogados y abogadas. Esto de acoger el caso, recibir el caso en el estudio y plantearlo con perspectiva de vulnerabilidad. Porque para un buen fallo, para una buena decisión judicial es fundamental un planteo de los abogados, de los letrados en esa misma línea. ¿Qué consejo le darías para cerrar a nuestros estudiantes que se lleven como cometido profundizar en estos temas, pero consejo como futuros profesionales de vulnerabilidad? Mirá, respecto de lo primero que digo es que fallar con vulnerabilidad, creo que debe haber, porque hace unos días tuve que dar una charla en el Instituto Alberdi, que me invitó Susana Medina en Entre Ríos, y yo creo que las dejan subidas las charlas, en donde yo hice toda la parte esta que es más inquietante, que también por eso la hice, de fallar, las claves para fallar con perspectiva de vulnerabilidad. Eso sería como la parte rigurosa, donde critico justamente la mano rápida para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, toda esta cuestión, ¿no? Esa parte creo que debe estar en un video subido en el Instituto Alberdi, que seguramente estará a disposición. Y la otra cosa que vos me decías, una palabra, fin, yo no sé si me siento capaz de dar un consejo, porque a mí siempre me pasa, vi que estaba también Valeria Cruz, me pasa que muchas veces pasa que hay gente que ya está trabajando en la justicia, tu caso, o ya está realizando tareas maravillosas en lo cotidiano, sirviendo a los niños, como es el caso de María Julia, Valeria, bueno, y a mí lo que me pasa es que yo siento reverencia frente a esas personas, porque yo pienso que a veces yo tengo un montón de palabras y estas personas tienen un montón de actos, y pienso que si cuando llegue la hora y nos tengamos que presentar para que nos pregunten qué hiciste, yo voy a decir hablé, y todas estas personas van a decir cambié la vida de tal, de tal, de tal, de tal. Bueno, si supiéramos o pudiéramos ser conscientes de todo lo que tenemos en nuestras manos todos los días, es decir, que vos te encontrás con personas y vos tenés capacidad de ver en esa persona, y esto yo pienso que también es una forma de poner fin a la violencia, ver en esa persona un ser humano sufriente como vos. Y cuando la justicia, cuando el derecho es capaz de transformarse de una herramienta completamente abstracta, burocrática, digamos, formulada en términos enrevesados y casi inentendibles, ¿no? Con una lógica compleja que además a los académicos les encanta, porque cuanto más enturbias el agua parece más profunda. Cuando vos sos capaz de salir de ese juego y ir a un terreno mucho más lineal, que es el derecho está al servicio de las personas y que ahí tenés una persona sufriente que requiere una respuesta. Ese compromiso es transformador para el operador jurídico. Las pocas veces que tuve la posibilidad de acompañar a alguien, a lo mejor ejerciendo la profesión, y así es transformador para el operador jurídico, para el que interviene, y es transformador para la persona. Y te aseguro que te cambia la vida en ambos casos, es decir, es cambiar el destino y así transformar el sistema en pequeñas acciones cotidianas. Si la perspectiva de vulnerabilidad puede ayudar a eso, para mí es suficiente. Excelente, excelente. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a quienes nos acompañaron en este tercer conversatorio. Realmente has despertado muchísimo interés y desde las cátedras de Constitucional estamos muy felices de instalar de alguna manera estos temas, de dejar las pinceladas más importantes para que vayamos a seguir profundizando. Realmente un placer tenerte acá y le pido al profesor Facundo Díaz Araujo, Facundo, el cierre y la despedida. Muchas gracias, Úrsula. Mil gracias por tenerme.
Bueno, muchísimas gracias Gaby, muchísimas gracias Úrsula. La verdad que es la segunda vez que tenemos el placer de poder escucharla y tenerla en la Facu como parte de nuestros profesores. Y para nosotros fue súper importante, digamos, despertó esto que dice Gabriela en ocasión de la charla anterior, un montón de inquietudes, un montón de incertidumbres, un montón de reflexiones respecto de la condición de la vulnerabilidad y de la importancia de recuperar el concepto, la importancia de llevarlo a la práctica. Es decir, nuevamente ahora nos vamos con nuevas preguntas, con nuevas, recién googleando, buscando el video y demás, para seguir avanzando, ¿no? Creo que son los conceptos y estos conversatorios tienen esa pretensión de ver qué es lo que viene, hacia dónde tiene que mirar el derecho constitucional, y es como intentamos diseñar estos conversatorios. Así que desde mi parte, nada, solo agradecerte nuevamente estar acá con nosotros, sobre todo saliendo de la gripe. Así que mil gracias por haber podido compartir este ratito con nosotros y agradecidos sobre todo. Yo solamente pido que Dios te oiga en esa parte que dijiste de saliendo de la gripe. Yo espero que sea verdaderamente la salida, porque hace 2 semanas que estoy en la calecita, ¿sí? Bueno. Seguro. Acá tenés más de 120 personas deseando que te mejores, así que ¡Ay, qué bueno! Bueno, mil gracias, la verdad. Muchísimas gracias por lo que nos enseñaste, gracias por tu tiempo, muchísimas gracias. Al contrario, Úrsula, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a toda la cátedra, a las 2 cátedras, muchas gracias. Gracias Antonella, gracias Maricel, Federico, Facundo, muchas gracias a todos los estudiantes, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias Úrsula. Recibirás nuestro certificado, Antonella, Maricel, por favor, en línea con el certificado de Úrsula. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, muchas gracias. Úrsula. Feliz cumpleaños, Antonella, ahora anda a festejar. Gracias, muchas gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Muy bien, Gaby, ¿eh? Excelente, qué interesante. Queda Muy bueno.